Hola, mis queridos hermanos y hermanas. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Que la paz del Señor esté con ustedes. Para mí es un gozo poder estar nuevamente en este día con ustedes en los milagros de Jesús. Un tema que me regocija poder compartirlo con ustedes acerca de los milagros de Jesús. Mientras estudiamos los milagros de Jesús, hay enseñanzas profundas que nos van a ayudar en nuestras vidas. El título de este día es Milagros de Misericordia. Es cuando Jesús ofreció la sanación tanto a Malco como a su preciado discípulo Pedro. ¿Qué aprenderemos de Malco? ¿Quién es Malco? ¿Y por qué ofreció sanación a Malco sin que Malco haya pedido sanación? A veces vamos a estar en la situación de Malco y nuestro Señor Jesucristo es tan misericordioso que sin pedirlo a veces nos brinda sanación espiritual, sanación física, por algo que hayamos hecho, algo indebido que hayamos hecho. Y como el Salvador también sanó a su preciado discípulo Pedro por haberle cortado la oreja a Malco, un siervo de un sumo sacerdote, cuando lo fueron a apresar al Señor. Sanó a Pedro, porque él en su ímpetu de querer proteger a su Salvador, a su Mesías, sacó la espada y quiso cortarle en dos a Malco. No creo que haya tenido la pretensión solamente de cortarle la oreja. Es posible que Malco haya esquivado, no sabemos la edad de Malco tampoco, esquivado la espada. Pero fue un arranque de cólera, de ira, no lo sabemos lo que empujó a Pedro a agarrar la espada para defender a su Señor. A veces cuando vemos alguna injusticia, vamos a reaccionar a veces como Pedro, no preveyendo de repente las dificultades y los problemas que puedan caer, nos arrebato de ira, de cólera en esos momentos. ¿Cuántas veces hemos dicho cosas insensatas por cólera, por ira, como lo hizo Pedro? ¿Cuántas veces hemos empuñado la espada y hemos cortado a nuestro adversario? No digo con la espada, pero con la espada, con la palabra a veces. Hemos herido profundos corazones en un ataque de ira o cólera, o por defender lo que según nosotros era justo, como lo hizo Pedro. Pero el Señor le sanó también eso. Reparó lo que Pedro había ocasionado, un daño a un siervo de un sumo sacerdote que le venían a arrestar. A este Malco que estaría en contra de Jesús, no lo sabemos. Entonces, para poder comprender más la historia, vamos a leer los versículos del capítulo Juan, los versículos del 3 al 11. Veamos entonces y repasemos, vamos a repasar a Juan y a Lucas en esta oportunidad.
Veamos lo que escribieron. Entonces, Juan y Lucas. Veamos entonces. Judas, pues tomando una compañía de soldados y guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús de Nazaret. Jesús respondió: os he dicho que yo soy. Pues así, pues si a mí me buscáis, dejad ir a estos. Para que así se cumpliese la palabra que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: guarda la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? En Mateo 26, versículos 53-54, algo registra que es importante. Mateo lo registra y dice lo siguiente: el Salvador, haciendo una pregunta a Pedro: ¿acaso piensas, Pedro, que no puedo orar a mi Padre ahora y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo pues se cumplirían las escrituras de que así debe suceder? En Lucas 22, el versículo 51 dice: entonces respondiendo Jesús dijo: dejad, basta ya. Y tocando su oreja, le sanó. Y tocando la oreja de Malco, le sanó. Vamos a analizar versículo por versículo para poder comprender y entender la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo quiere darnos en este episodio de Pedro y Malco, del arresto del Salvador Jesucristo. Veamos entonces al primer versículo 3 de Juan 18. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Entonces Judas, pues, tomando una compañía de soldados y guardias de los enemigos del Salvador, fue allí con linternas y antorchas y con armas. ¿Para qué? Para apresarlo, para capturarlo. ¿Cuántas veces nosotros que nos decimos llamar discípulos de Cristo y que creemos en Jesucristo, al igual que Judas, que alguna vez hemos servido al Salvador, hemos andado en sus caminos,
Hemos visto muchos milagros. Nos hemos sentido regocijados al renovar nuestros convenios mediante la Santa Cena. Y quizá un poseedor sacerdocio imponiendo las manos sobre alguien y por el poder de Dios esa persona ha sanado. Dando consejos y salvando las vidas de muchas personas. Pero de pronto se comportan como Judas, traicionan a su Salvador. Toman soldados y guardias. O toman internet, los medios electrónicos, o van a las casas de hermanos, a comenzar a hablar mal de la iglesia o de sus líderes y del mismo Salvador Jesucristo, a dudar y poner en duda las palabras del Salvador. Van allí con linternas y antorchas y con armas para tratar de destruir un alma, de destruir al Salvador. ¿Cuántos de nuestros fieles hermanos han apostatado y ahora luchan contra la iglesia de Cristo? Hay traicioneros y traidores en la iglesia, sí, en la iglesia de Cristo. Hay Judas también. Bien sería que si están molestos con algún líder, están molestos porque no les satisface la palabra del Señor. Bien fuera que se fueran a su casa, se retiraran y no tomaran las armas contra el Señor. Se retiraran. No hacer daño. Esto aprendemos. Judas, quien había caminado con el Señor, tomó las armas y fue con soldados y guardias de los fariseos entre medianoche a escondidas, porque Judas sabía dónde estaba el Salvador orando, sabía dónde se reunía. Judas sabía que no estaba rodeado del pueblo para que lo defendiera. Sabía que solamente estaba con algunos discípulos, no con el total de sus discípulos. Y los traicionó. La pregunta es, ¿traicionaremos a nuestro Señor después de haber visto muchos milagros? Después de haber andado con Él, después de haberle conocido, su bondad, su misericordia y su paz. Veamos el siguiente versículo, el 4. Pero Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Acá hago énfasis que Jesús sabía lo que iba a suceder. Sabía que Judas lo iba a traicionar. Se adelantó a los soldados. Se adelantó para no ocasionar que los soldados de la oposición fueran y atacaran a sus humildes discípulos. Y no lo sabemos realmente. Pero él sabía. Él le dijo: ¿a quién buscáis? El Señor sabe todo. Todo lo que va a suceder, todo lo que sucedió, y todo lo que no sucede. Él lo sabía. Él lo sabe. Y Él lo sabrá. De acá aprendemos que el Señor sabe todas las cosas que nos va a suceder.
Si estamos con Él, Él nos va a defender. Porque Él es el pan de vida, el pan de salvación. Su amor es eterno. Veamos en el siguiente versículo 5. Le respondieron a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Quiere énfasis en las palabras que dijo el Salvador. Respondieron, dijo: yo soy. Era una palabra que en esos tiempos era prohibida decir, porque los judíos sabían que esa palabra era el nombre del gran yo soy, o de Yahvé, de Yahweh, como se pronuncia el hebreo, o Jehová en castellano. Veamos lo que sucedió ante esa palabra. Y cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra, posiblemente de rodillas. No sé cómo lo habrá dicho, de qué forma, con qué poder y autoridad. En ese momento ellos sintieron eso, que retrocedieron y cayeron a tierra. Porque posiblemente les habló como el Señor se manifestó a los israelitas en el Sinaí. O como Moisés: yo soy el que soy. Para que ellos retrocedieran, cayeran a tierras inclinados. Él en ese preciso momento, cuando dijo yo soy, lo dijo como Dios. Una sola palabra y todos cayeron a tierra. ¿Pero qué pasó? ¿Ellos sabían quién era? ¿Acaso sus espíritus no sabían quién era el Señor? Su espíritu posiblemente sí. Pero a veces la traición es más fuerte. El ir con cólera, ira contra el Señor es más fuerte en esos momentos. Su espíritu le dice que no, que es el Señor. Pero ellos están poseídos, imagino, del demonio. Que atacan, que no reconocen en esos precisos momentos la autoridad de Dios. Yo me imagino, y no me imagino, porque nunca he estado en su lugar, de aquellos apóstatas que critican al Señor, desprestigian al Salvador Jesucristo, hablan tan mal por los medios de comunicación. Y pronuncian el nombre del Señor. ¿Acaso no saben ellos en lo profundo que el Señor es su Dios? Sí lo saben, pero la ira, el cólera están por encima de ello. Y que comienzan a blasfemar contra el Señor su Dios. A negarle. A ser un Judas más. Un traidor del Evangelio de Jesucristo. Así es que todos los que fueron a apresarlo entre los soldados, los siervos, los sumos sacerdotes, los fariseos, y todos cayeron ante una sola palabra del Salvador, cayeron a tierra.
porque lo dijo el Salvador con toda autoridad, quién verdaderamente era Él. La palabra, yo soy. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron a Jesús de Nazaret, posiblemente como levantándose. Posiblemente medios asustados por lo que había acontecido. Volvió a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, quizás ya no con una voz fuerte, una vez más débil, a Jesús de Nazaret. Quizás con una voz más, como reconociendo el poder de este hombre que estaba delante de ellos. Porque lo conocían como el Mesías. Sabían que él era el Mesías porque lo había dicho, pero lo trataban como un falso Mesías. Jesús respondió, os he dicho que yo soy. Pues si a mí me buscáis, dejad ir a esto. Miren cómo se preocupó el Señor de sus fieles discípulos. Se preocupó aún de Pedro, que había desenvainado la espada, había cortado una oreja. Pero todavía no llegamos a esa parte. Pero Él se preocupó de ellos. Pues si a mí me buscáis, dejad ir a estos. El Señor siempre nos está cuidando y protegiendo. Cuando uno predica su evangelio, puede sentir el poder de Dios en uno, el poder del Espíritu Santo. Y el Señor se complace con ello. Posiblemente el opositor quiera atentar en esos momentos con nuestras vidas y dejad ir a estos. Dejadlos tranquilos. Dejadlos que sigan y continúen predicando mi evangelio, porque están bajo mi protección. Aquí estoy. ¿Queréis algo con ellos? Aquí estoy. ¿A quién buscáis? Dejadlos a ellos. Él sale a defensa de nosotros, porque nos ama. Versículo 9. Para que así se cumpliese la palabra que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Me encanta esta parte que dice, no perdí ninguno. El Salvador dijo eso, no perdí ninguno, no perdió a ninguno de sus discípulos. Viene a la mente Judas. ¿Perdió a Judas? El Señor acá está diciendo, no perdí ninguno de lo que me diste. ¿Dios el Padre le dio a Judas? Porque el Salvador le está diciendo, lo que me diste no perdí ninguno. Pienso que en esto Judas salió por su propia voluntad. Traicionó a su Salvador de buena gana, con alevosía, ventaja, por el motivo que sea, por avaricia, por poder,
por el dinero, no lo sabemos realmente. Por la gloria de los en esos momentos que se había codeado con los grandes sumos sacerdotes, por encontrarse como dice, en la realeza prácticamente. Quizás se vislumbró con ese poder, con las cosas del mundo de esos tiempos. No lo sabemos realmente a ciencia cierta, pero él escogió eso, seguir a Satanás, porque él sí podía diferenciar entre el bien y el mal. Él supo que Jesús era el Mesías. Él vio al Salvador Jesucristo haciendo muchos milagros. E inclusive Judas mismo fue hombre de confianza del Salvador, que le dio y le asignó para que sea el tesorero de todos ellos. Pareciera que cuando nos dan la confianza, se nos sube el ego, el orgullo, no lo sé. Se nos sube el orgullo, posiblemente decir, uy, soy su favorito del Señor y me ha dado la confianza y soy el que manda al final. No lo sé, qué cosas habrá pasado por su mente. Tengamos cuidado. Cuando recibimos llamamientos que para nosotros puede ser importante. Los llamamientos los debemos recibir con humildad, no con altanería. He visto hermanos que recibieron algunos llamamientos y de pronto se transformaron, se volvieron altaneros, soberbios, déspotas, cambiaron completamente de lo que alguna vez fueron humildes. La confianza parece que los infló. Pienso que algo así le pasó a Judas. Y lo hizo de su propia voluntad y se fue. Pero el Salvador estaba refiriendo a sus fieles discípulos. De los que me diste, no perdí ninguno. Del fiel Pedro, que se equivocaba, a veces cortaba orejas. Lo hacía por amor, por su manera de repente de ser. Su carácter de Pedro, explosivo. Pero el Salvador mira los corazones. Y el Salvador le tuvo que reparar a veces el daño que le hizo a Malco. Reparar ese daño, recogiendo la oreja y, como dice, pegándole, sanándole. A veces ¿cuántas veces nos hemos equivocado y el Salvador está reparando los daños que hemos ocasionado a otras personas, a otros Malcos? Él está reparando. A veces podemos inconscientemente ocasionar daños aún a nuestros propios hijos o a nuestros esposos, esposas. Y el Señor está reparando ese daño. Y lo hace por amor. Porque Él conoce nuestros corazones. A veces nos equivocamos. De los que me diste no perdí ninguno. Somos los que el Dios el Padre le dio a Jesucristo como discípulos de Él. Si somos discípulos de Jesucristo, Él dijo que no perdí ninguno. ¿Estamos incluidos nosotros?
cuando nos entregamos a Jesucristo, cuando lo aceptamos como nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Dios, y adoramos al Padre en su nombre, el Señor ha dicho que somos uno, con el Padre, con Él y con nosotros, y con el Hijo. Y si somos uno, ya está. De los que me diste no perdí ninguno. La cosa es que no le traicionemos, como lo hizo Judas. No pensamos que al criticar a un líder, al criticar a la iglesia, salirse y comenzar a perseguir a la iglesia, lo hacemos porque eso va a agradar al Padre, porque pensamos que estamos en lo correcto y los demás no. Solo nos destruimos. Si hay alguien que se ha apartado del reino de Dios, arrepiéntase. No vaya a ser que termine como Judas al final. Porque Judas no terminó bien. Y lo sabemos. No terminó bien. Porque el Salvador dijo que Satanás había poseído. Lo había poseído. Y todo poseído no termina bien. Termina como Judas. El versículo 10 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, viendo lo que estaba sucediendo, no pudo, era una injusticia para él, algo injusto. Él era su Mesías, él es el Mesías, ¿por qué no lo reconocían? ¿No ven que solamente al decir su nombre, yo soy, todos cayeron a tierra? ¿Acaso no reconocían? ¿Qué ciegos habrá dicho? ¿No reconocen que Él es el Mesías? ¿No reconocen los milagros que ha hecho? ¿No reconocen la multiplicación de panes? ¿No reconocen que Él levantó a Lázaro? ¿Qué más quieren? Amargado, furioso, no lo sabemos. Sacó su espada y ¡pum! Fue a cortarle. Posiblemente Pedro hizo partirle a... Eso no pensó que iba a ser la orejita nomás. Posiblemente el otro siervo esquivó y le llegó nada más a rozar con la espada y cortarle la oreja. ¿Cuántas veces podemos ser como Pedro también? Impetuosos. Que sacamos la espada de nuestra lengua puede llamar por... Herimos a las personas. Porque pensamos que es lo correcto, es lo bueno. Cortamos orejas de las personas. Pero ese siervo tiene un nombre y también es un hijo de Dios. No la sabemos realmente lo que pasaba en el corazón de Malco. Yo pienso posiblemente que estaba en contra de Jesús por estar ahí para capturarlo, agitando a los demás para ir en contra de Jesús. Posiblemente. Pero para que suceda lo que sucedió, algo ha pasado. No es casual.
Yo creo que Malco, no sabemos la edad realmente que tiene, solamente dice, era siervo de un sumo sacerdote. Y en aquellos tiempos los siervos eran prácticamente jóvenes. Yo pienso que Malco tenía una madre. En esos momentos, posiblemente como era de noche, salió de su casa. Y su madre le dijo, no vayas, hijo, Malco, no vayas. Posiblemente su madre creía que Jesús era el Mesías. Hijo, no vayas. No vayas. Posiblemente esa madre estaba en esos momentos orando, inclinada ante el Señor, ante Dios. El padre pidiendo que protegiera a su hijo, que iba a cometer una locura a su hijo. No lo sabemos. Es posible. La oración de una madre o de un padre. Para que el Salvador, quien todo lo sabe, me cogiera su oreja y lo pegara y lo sanara. Si sabemos el nombre Malco, posiblemente luego se haya convertido al Señor. Porque si no, no hubiéramos sabido el nombre, su nombre. Por el milagro, por la misericordia que tuvo para con Malco. A veces también nosotros podemos ser como Malco. Nos dejamos llevar por la turba, la moda, el mundo. Y atacamos, herimos. Pero el Señor repara, sana. El Señor es misericordioso. Pues lo sanó. Y muy posible también se sanó aquel Malco espiritualmente. Porque el milagro, él lo sintió. Él supo que su oreja cayó al suelo. Él sintió el dolor. Sintió la mano del Señor tocar su oído, su oreja. Sintió que luego estaba curado. Pudo jalarse su oreja y estaba ahí, cuando antes no estaba. Posiblemente Malco haya reconocido que él era el Mesías. Y luego más adelante se haya convertido al Señor. Por la gratitud. No sabemos lo que pasó por la mente de Malco luego. Pero se habrá sentido muy avergonzado de haber ido ese día en la turba. Pero todo tiene un propósito. A veces podemos ser como Malco. Ir a ver qué está sucediendo. Ir a ver que realmente sí es el Mesías. Y salir con un milagro en su vida. Y salir curado, sanado. Solamente por ir a ver si realmente Jesús era el Mesías. Por eso el Salvador nos ha invitado: venid a mí todos los que estáis cargados. Que podamos venir al Salvador. Él sana las heridas. Puede sanar nuestras orejas, nuestras dolencias. Puede sanar nuestros corazones partidos, nuestras almas adoloridas, rotas. Puede sanarlos. Él tiene el poder. Él es misericordioso. Versículo 11. Jesús entonces dijo a Pedro: guarda la espada en la vaina.
La copa que el Padre me ha dado, ¿no la ha de beber? ¿No debo pasar por esto? Para salvación de ustedes. A veces nosotros vamos a pasar por pruebas, por desafíos, dolores, enfermedades, tantas cosas. ¿No beberemos de la copa que el Señor nos ha dado? Porque de ahí, según los planes del Señor, el Señor nos refina, nos purifica, nos alista para poder ir al reino celestial y obtener la vida eterna. Nos va perfeccionando y la perfección duele. El Salvador pasó por ello. Fue perfeccionado en el jardín Getsemaní, con todos los dolores de nosotros. Fue perfeccionado el Salvador en la cruz cuando tuvo que resistir los clavos, el dolor de los clavos en sus manos y en sus pies. Fue perfeccionado. Por eso está escrito, era varón de dolores. Él conoce nuestros dolores. Por eso puede socorrernos. Me prendió a Pedro. Guarda la espada. Guarda las armas. No las quiero aquí. No es tiempo. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? La invitación que el Señor me ha dado de unirme a su iglesia, ¿no la ha de beber? La invitación que he recibido de bautizarme en su iglesia, ¿no la ha de beber? La invitación que me hace el Padre Celestial por medio de Jesucristo, de tomar la Santa Cena domingo a domingo, guardando el día del Señor, ¿no la ha de beber? La invitación que se me hace de ir al Santo Templo, ¿no la ha de beber? La invitación que me hace el Señor Jesús a través de sus siervos de ministrar, ¿no la ha de beber? La invitación que me hace el Señor a través de los siervos del Señor de honrar a mi padre y a mis madres, ¿no la ha de beber? De enseñar a mis hijos en el Evangelio de Jesucristo, ¿no la ha de beber? La copa que me ha dado el Padre, de guardar todos los mandamientos de Dios, ¿no la ha de beber? La copa que el Padre me ha dado de serle fiel al Señor Jesucristo, ¿no la ha de beber? En el versículo 53 de Mateo 26 dice, el Salvador le dice a Pedro, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre ahora y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Eso le dijo a Pedro, ¿acaso piensas que no puedo pedirle a mi Padre ahora y no me enviaría más de 12 legiones de ángeles? Le dejó meditando a Pedro. Algunas cosas nos van a suceder que no son inmediatos. Algunas enfermedades, algunas dolencias, queremos que pase inmediatamente. Pero el Salvador dice, y nos da el ejemplo, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y lo hará? A veces el Señor lo permite, dice,
Espera. Vas a sanar poco a poco. Vas a curarte poco a poco. Ese dolor que estás sintiendo va a sanarse, pero poco a poco. Siga a mi lado. Va a pasar ese dolor. Al fin sentirás un gozo. Poco a poco. El Señor nos va curando y sanando. Algunas veces. El Señor tiene poder. Y Pedro imagino que, sí, Señor, sé que tienes todo poder. Y el versículo 54 dice, ¿cómo pues se cumplirían las escrituras de que así debe suceder? Así tenía que ser. Así estaba profetizado que lo iban a coger como un malhechor. Al Rey de Reyes, a nuestro Creador. Estaba profetizado por los antiguos profetas que todo eso harían con su Mesías. Por eso hizo la pregunta, ¿cómo pues se cumplirían las escrituras de que así debe suceder? Todo lo que ha dicho el Padre es por medio de Jesucristo. Y todo lo que nos ha dicho Jesucristo, se cumplirán todas las cosas. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Tiene un plan. Y a veces dentro de ese plan para cada uno de nosotros algunas partes son dolorosas. Pero al final se logrará el plan del Señor. Él sabe todas las cosas. Mantengámonos fieles. Porque así debe suceder. Él no perdió a ninguno de sus discípulos. No nos perderá a ninguno de nosotros que nos mantengamos fieles a Él. Porque así debe suceder. Porque así lo escribió el Padre en el libro de nuestra vida. Que heredaríamos la vida eterna. Para ello debemos mantenernos fieles y leales como los discípulos. Y no ser como Judas. Tenemos dos ejemplos. Los discípulos de Jesucristo y Judas, que se apartó del Señor, entregándole. Y su final fue muy triste. Que podamos seguir el ejemplo de los discípulos que se quedaron con el Salvador Jesucristo. Que se mantuvieron fieles hasta el final. En Lucas 22, en versículo 51, entonces respondiendo Jesús, dijo, dejad, basta ya. Y tocando su oreja, le sanó. Posiblemente estaba frente a Malcolm. Porque Malcolm habría caído por la espada al suelo, quizás gritando de dolor, viendo su oreja que ya no había desangrándose. Y los paró todos, dejad, basta ya. Imagino que todos se quedaron quietos. Porque imaginarse también que si Padre sacó la espada, también los otros soldados de los fariseos estarían con la espada en mano para darle la estocada también a Pedro. Dios hizo un milagro, le salvó también la vida a Pedro en esos momentos. Por eso dije, dejad, basta ya. Y todos a una sola orden, todos los que estaban alzados sin armas, dejaron su espada. Y fue a donde estaba Malco. Lo levantó posiblemente.
levantó su oreja. No lo sabemos si estaba en el suelo, estaba colgando, no lo sabemos. Y tocando su oreja, le sanó. Todos ellos presenciaron el milagro. Marcos sintió cómo su oreja fue reparada. Los soldados que estaban acompañando, los sumos sacerdotes, los fariseos, los discípulos de Jesucristo, todos vieron el milagro. ¿Qué más querían para poder creer en Él, que era el Mesías? Pero estaban ciegos, poseídos de un espíritu malo. Jesús ofreció la sanación tanto a Marco como a su preciado discípulo Pedro. Él ofrece sanación. En los momentos como está, tumultuosos, de peligro, Jesús ofrece la sanación. Él está a nuestro lado. En los momentos de paz y calma, Jesucristo está a nuestro lado. En los momentos de vientos huracanados, mar que nos quiere tragar, Jesucristo viene por nosotros. El momento que estamos hundiéndonos en el mar, porque nos jalan para abajo, el enemigo de nuestras almas, tratando de ahogarnos, destruirnos, hay una mano misericordiosa y piadosa del Salvador para jalarnos, recogernos y llevarnos con Él. Yo sé, queridos hermanos, que Jesús es el Mesías. Y el Mesías viene pronto. El Señor Jesucristo es misericordioso y bondadoso con nosotros. Él es milagroso. Él puede sanarnos de cualquier enfermedad, sea espiritual o temporal o física, porque Él tiene el poder. Él es perdonador, como le perdonó a Pedro por sacar su espada. Él es bondadoso, misericordioso. Él es mi Señor, mi Rey, mi Salvador. Y lo amo. Él ha sido misericordioso para mostrarse a mí. Siervo indigno. Aún en mi indignidad, Él se me ha mostrado. Me ha llevado entre sus brazos. Porque me ama. Hermanos, hermanas, el Señor les ama. Así como somos, les ama. Porque Él es misericordioso y bondadoso y amoroso. A veces tenemos que pasar por ciertas pruebas.
Y es por amor, porque en esas pruebas aprendemos a amarlo. No de otra manera. Yo testifico que a través de las pruebas uno aprende a amar, a reconocerle como nuestro Mesías, como el Hijo de Dios, como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es a través de las pruebas que muchos de nosotros aprenderemos a amarle y a seguirle y a servirle. Y como dijo, no perdía ninguna. Oro porque esas palabras hayan sido dichas por mí, por ti, por todos nosotros. No perdía ninguno. En el nombre de Jesucristo, testifico estas cosas que son verdaderas. Lo sé. Sé que mi Padre Celestial vive y me ama. Sé que Jesucristo es el único Salvador y Redentor del mundo. ¿Me ama? Te ama. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos y hermanas. Gracias por su atención. Han sido más de 57 minutos con ustedes, reflexionando, aprendiendo por medio del Espíritu, cosas que quizás antes no me di cuenta, a través de la misericordia del Salvador, con Pedro y con Malco. Él vive. Que la paz reine en sus hogares.